Continuamos con este otro problema que nos dice determina el circuito equivalente de Thevenin del área sombreada de la red en configuración de puente. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el voltaje equivalente y la resistencia equivalente de Thevenin para el circuito que se va a encontrar en la parte sombreada, suponiendo que vamos a quitar esta parte de aquí, lo de A y B. Vamos a abrir el circuito ahí y lo primero pues es encontrar la resistencia de Thevenin. Para eso vamos a abrir entre A y B y además vamos a apagar esta fuente de voltaje, de tal forma que obtengamos el siguiente diagrama. Ahora, si nos damos cuenta, esta línea de aquí es como si nosotros la tuviéramos también, la pudiéramos jalar toda, recorrerla hasta que se conecten estos dos puntos, tal y como aparece aquí. Entonces, si estos dos puntos se conectan, podemos pensar que este punto completo lo podemos agarrar y lo podemos traer hacia acá. O sea, ir acortando este cable y al acortar este cable, ese punto va a terminar confluyendo aquí. Ahora, si hacemos eso, también podremos ver que B y A se pueden subir, de tal manera que queden por acá, una por aquí y otra por acá, y este punto confluya hacia este. Entonces ahí vamos a tener que de este punto vamos a llegar hasta acá, y de este punto vamos a pasar por acá y vamos a regresar otra vez aquí. Y esas partes van a quedar abiertas, tal y como se muestra a continuación. Les digo, si acortamos este cable, todo esto se viene para acá. R3 se queda aquí y R1 ahora va a estar conectado por esta parte. Todo va a confluir en un mismo punto. R4 sale para acá, pero esta al bajarlo completo, bordeando obviamente, haciéndolo así como medio curvo, vamos a tener R2 aquí. Entonces, ahora sí, ya resulta ser más fácil que tenemos que hacer. R3 y R1 están en paralelo, R2 y R4 también, por lo tanto vamos a calcularlas. Aquí sería para la resistencia equivalente 1, serían 6, bueno, la resistencia 1 por la 3 entre la 1 más la 3. Acá están los valores para que lo vayan haciendo también. 6 y 3, entonces sería 6 por 3 entre 6 más 3. Y eso nos da 2 ohms. Para la de 2 y 4, nosotros vamos a tener R2 por R4 entre R2 más R4, debido a que estas están en paralelo. Y ya tendríamos 12 ohms por 4 entre 12 más 4 ohms, dando como resultado 3. Entonces, ahora si nos fijamos, aquí vamos a tener esta parte. Estas dos ya se hicieron una resistencia equivalente 1, que vale 2, y estas dos una resistencia equivalente 2, que vale 3, tal y como se muestra aquí. Estas dos se encuentran en serie, por lo tanto, nada más se suman para que nosotros tengamos la resistencia equivalente de Thevenin, que es la que vamos a poner aquí, en esta parte. Son 5 ohms. Ahora tenemos que calcular el voltaje. Para eso, abrimos entre A y B de esta figura y encendemos otra vez la fuente de voltaje. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. Fíjense bien, esta parte de acá, este nodo, por esta parte lo podemos recorrer para acá y quedaría de aquí hacia acá. Si extendemos el otro, también quedaría de aquí para acá, tal y como aparece aquí. Simplemente es una representación diferente de lo que estamos viendo acá arriba. Entonces, ya que llegamos a este circuito, nosotros queremos obtener el voltaje de Thevenin entre el borne A y B. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar mallas, porque como tal aquí está abierto, entonces aquí no hay nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la diferencia de voltaje que habrá entre este punto y este punto. O sea, calculamos cuánto voltaje cae aquí, cuánto voltaje cae acá, y hacemos la resta para ver cuál será la diferencia de voltaje entre este punto y este punto, que es donde se va a conectar la resistencia de carga. Entonces, para eso podemos utilizar el método de mallas, que es un método fácil porque solamente nos pide organizar las ecuaciones. Ya que con el método de mallas nosotros vamos a poder hallar la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá. Una vez que tengamos la corriente, como conocemos las resistencias, vamos a poder calcular la caída de voltaje aquí y la caída de voltaje acá. Y finalmente eso solamente se va a sumar o restar dependiendo de lo que vayamos a aplicar. Entonces aquí vamos a tener la corriente 1 recorre a 6 y a 3, por eso aquí tenemos 9 veces y 1. Además entra por el lado negativo de esta fuente de 72, aquí tenemos menos 72. Y por el otro lado, esta corriente 2 pasa por aquí, le da para acá y regresa por aquí, entrando por el lado negativo de la resistencia. Menos 3 menos 6 son menos 9 veces y 2. Con eso acabamos la primera ecuación. Y la segunda ecuación la sacamos de aplicar el análisis para la siguiente malla. Aquí, para la malla 2, lo que va a pasar va a ser I1 por el lado negativo de estas dos resistencias. Entonces sería menos 9 veces I1 como aparece aquí. Y finalmente esta I2 va a estar recorriendo a las 4 resistencias que suman
6 más 4, 10, más 12 son 22, más 3 son 25. Por eso aquí tenemos 25 veces I2. Recuerden, este diagrama, o más bien este problema de 2 por 2, dos incógnitas, dos variables, se puede resolver en su calculadora si tienen del modelo FX95ES Plus en adelante. Yo lo resolví de esa manera y obtuve que el valor de I1 son 12.5 y el de I2 4.5. Entonces ahora nosotros tenemos que conocer cuál es la corriente aquí, que va a ser la resta de 1 menos, porque entra por este lado, y 2. Entonces aquí tendríamos que para poder encontrar la corriente aquí y con eso calcular su voltaje, vamos a establecer esta ecuación. I1 menos I2. Entonces 12.5 menos 4.5 nos da 8. Y con ese valor de corriente, que sabemos que es la corriente que va a estar atravesando por aquí, por esta resistencia, vamos a poder calcular el voltaje que va a caer aquí, que sería esa corriente multiplicado por 6. La corriente que obtuvimos son 8, entonces sería 8 por 6, 48 volts. Eso es para la caída de voltaje aquí, en el lado de B. Para el lado de A, pues solamente va a ser más sencillo porque conocemos que a esta resistencia de 12 la está afectando solo la corriente 1. Entonces el voltaje sería I1, I2, perdón, cuyo valor es 4.5 multiplicado por 2. Entonces, eso nos da 4.5 por 12, nos da 54 volts. Entonces, solamente para homogenizar, vamos a aplicar ley de voltajes en esta parte, en solamente esta primera sección, considerando que aquí va a estar el voltaje equivalente. Cuando la corriente viene por aquí, encuentra el 12 por lado positivo, por eso aquí en esta ecuación, aplicamos ley de voltajes en la mitad de la malla 2, vamos a tener el voltaje 2 como positivo, porque aquí entra el voltaje 2. Luego continúa, llega al lado negativo del voltaje de Thevenin. Y luego continúa, sigue por el lado negativo de los 6 ohms. Entonces aquí tendríamos 12. Tendríamos para esta parte que calcular el voltaje aquí y el voltaje acá. El primero ya lo calculamos, solo nos falta calcular acá. Y 2 multiplicado por 12. 4.5 por 12, eso nos da 54. Entonces, ya solamente lo tenemos que sumar o restar, de acuerdo con la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí pasa una corriente I2 multiplicado, más bien, está afectando aquí al voltaje sobre esta malla. Entonces, aquí sería positivo, negativo, positivo. De tal manera que vamos a tener precisamente que esta parte va a pasar por esta de acá y esta va a pasar por esta de aquí. Más, menos, menos. De tal manera que vamos a tener que el voltaje de Thevenin solo va a ser la diferencia entre las caídas de voltaje y tendrá un valor de 6 volts. Esa es la representación que teníamos que llegar. 5 en la parte de la resistencia de Thevenin y 6 en el voltaje de Thevenin y la carga que se va a ir variando. Entonces, eso sería todo.